El sonido del cristal chocando suavemente contra la plata dominaba el ambiente en l'Orangerie, el restaurante más costoso de la ciudad, donde una sola botella de vino superaba lo que yo gastaba en comida para una semana entera. Estábamos celebrando la graduación de Lucas, mi hijo de 23 años, un evento que me había costado años de horas extras, sacrificios silenciosos y la renuncia absoluta a cualquier lujo personal para garantizar su matrícula de $12,000 semestrales. Sin embargo, sentada en la cabecera de aquella mesa larga, rodeada por la familia de la nueva esposa de mi exmarido y los amigos universitarios de mi hijo, me sentía más como un cajero automático con vestido de seda que como una madre orgullosa. El aire olía a trufas y a la arrogancia de quienes nunca han tenido que preocuparse por el saldo de una cuenta bancaria. Una despreocupación que, irónicamente, yo estaba financiando en secreto mientras ellos devoraban el banquete. Lucas se puso de pie, con las mejillas sonrosadas por el alcohol y esa sonrisa encantadora que solía reservar para pedirme dinero, golpeando levemente su copa con un tenedor para pedir silencio. Mi corazón se aceleró con una mezcla de anticipación y nerviosismo, esperando ingenuamente ese momento de reconocimiento público, una simple mención a las noches que pasé ayudándole a estudiar o a la estabilidad que le brindé. Pero sus ojos no se posaron en mí. Pasaron de largo como si yo fuera parte del mobiliario, fijándose con adoración en Roberto, su padre, y en Brenda, la mujer de 35 años que ahora ocupaba el lugar que alguna vez fue mío. El silencio en la mesa era absoluto, y yo apreté la servilleta en mi regazo, intuyendo el golpe emocional que estaba a punto de recibir, aunque nunca calculé la magnitud de la humillación que se avecinaba. «Quiero hacer un brindis especial», anunció Lucas, alzando la copa con una teatralidad que había heredado innegablemente de su padre. «Por papá y Brenda, porque ustedes me enseñaron lo que realmente importa. Disfrutar la vida al máximo, viajar, reír y no estar obsesionado contando cada centavo como tú, mamá». Su mirada cayó sobre mí por un segundo, cargada de un desprecio juvenil y cruel, antes de volver a sus ídolos de barro. «Gracias por enseñarme a vivir con estilo. Por eso, he decidido que mañana mismo me mudo con ustedes al penthouse. Ya no soporto la energía aburrida y restrictiva de mi casa materna. Salud por la libertad». El brillo dorado del post-cielo Rolex en la muñeca de Lucas destelló bajo las luces de las arañas de cristal cuando alzó el brazo, un objeto pista que gritaba una verdad que solo yo conocía. Aquel reloj, un modelo exclusivo de más de $8,000, había sido el regalo de graduación de Roberto, pero la realidad financiera era que yo había pagado la factura de la tarjeta de crédito adicional que mi exmarido utilizaba con total impunidad. Ver ese metal precioso en su muñeca, brillando como un trofeo de mi propia estupidez, fue el catalizador que necesitaba. No era un símbolo del amor de su padre, era un símbolo de mi solvencia y de su fraude. Ese reloj marcaba el tiempo exacto que les quedaba de vida fácil, aunque ellos, en su embriaguez de éxito ajeno, no podían escuchar el tic-tac de la bomba que estaba a punto de estallar. Una risa generalizada recorrió la mesa, liderada por los familiares de Brenda, quienes me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que se reserva para las mujeres amargadas y solas. Podía escuchar sus murmullos, comentarios sobre mi falta de chispa, sobre cómo Roberto había mejorado al cambiarme por una modelo de Instagram, ignorando que el vestido de diseñador que Brenda llevaba también había sido financiado indirectamente por mi trabajo como auditora fiscal. La presión social en ese momento fue asfixiante. Sentí el calor subir a mi rostro, no de vergüenza, sino de una indignación volcánica que tuve que tragarme en seco. Me habían convertido en el chiste de la noche, la villana tacaña en la narrativa heroica de un hombre que no había generado un solo dólar legítimo en la última década. Roberto, sentado frente a mí, se reclinó en su silla con esa sonrisa narcisista de quien se cree intocable, aceptando el brindis como si realmente fuera el arquitecto de aquel estilo de vida. Acarició la mano de Brenda y le guiñó un ojo a Lucas, validando cada palabra hiriente que nuestro hijo acababa de pronunciar.
Tu madre siempre ha sido demasiado cautelosa, hijo. Pero no te preocupes. En casa tendrás el espacio que un hombre de tu talento merece, dijo Roberto con voz impostada, de patriarca benevolente. Brenda soltó una risita condescendiente, añadiendo un «pobrecita», apenas audible que resonó en mis oídos como una declaración de guerra. Ellos creían que mi silencio era sumisión, cuando en realidad era el silencio de quien está recopilando evidencia antes de dictar sentencia. En ese instante, mi mente de auditora tomó el control absoluto sobre mi corazón de madre herida. Las lágrimas que amenazaban con salir se congelaron, transformándose en una frialdad calculadora y precisa. Durante 24 años había gestionado las crisis, cubierto los desfalcos y mantenido la ilusión de una familia funcional para proteger a Lucas, pero al ver su desprecio, entendí que mi protección se había convertido en su veneno. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 3, y visualicé mis próximos movimientos con la claridad de una hoja de cálculo perfectamente balanceada. No iba a hacer un escándalo. No iba a gritar ni a llorar frente a esta audiencia hostil. La verdadera venganza, la que deja cicatrices permanentes, se sirve en platos fríos y con documentos legales notariados. Tomé un sorbo de agua con una serenidad que desconcertó a los que esperaban verme derrumbarme. Y mientras Lucas seguía celebrando su liberación, yo formulé mi veredicto interno. Sonreí levemente y pensé, disfruten el champán, porque es lo último que beberán a mi costa. Lucas no sabía que el alquiler del famoso penthouse de su padre, ese templo de diversión al que planeaba mudarse, se debitaba automáticamente de mi cuenta de ahorros cada día 5 del mes. No sabía que la tarjeta que pagaba la gasolina de su libertad estaba a mi nombre. Mañana, cuando intentara entrar a su nueva vida, descubriría que la llave no giraría y que el código de seguridad había cambiado. La financiación de su película de fantasía acababa de ser cancelada por la productora ejecutiva. El camarero se acercó con la cuenta, una carpeta de cuero negro que depositó discretamente a mi lado, invisible para los hombres exitosos de la mesa. La abrí. $650 por una cena donde fui insultada públicamente. Saqué mi pluma, esa que usaba para firmar auditorías federales, y plasmé mi firma en el recibo con un trazo firme y definitivo, sintiendo que no estaba pagando una cena, sino el precio final de mi libertad. Cerré la carpeta con suavidad. Miré a mi hijo una última vez con una expresión indescifrable y me puse de pie. «Felicidades, Lucas. Espero que tu padre sea tan generoso contigo como tú crees», dije con voz calmada, dejando la mesa y saliendo hacia la noche fresca, sabiendo que el lunes por la mañana mi amor incondicional se transformaría en justicia financiera implacable. Con el sabor amargo del vino barato que sirvieron en la cena todavía en mi boca, conduje de regreso a casa en completo silencio, mientras mi mente retrocedía 15 años en el tiempo, desenterrando las facturas emocionales que Lucas ignoraba por completo. La palabra tacaña rebotaba en mi cabeza, irónica y cruel, especialmente cuando recordaba las madrugadas gélidas de 2009, cuando Lucas apenas tenía 8 años y dormía abrazado a su oso de peluche. Mientras él soñaba, yo permanecía despierta hasta las 2:15 de la mañana, con los ojos ardiendo por la luz azul del monitor, revisando balances fiscales de terceros para sumar horas extras. No trabajaba por ambición desmedida, sino por pura supervivencia, intentando tapar el agujero negro financiero que las grandes ideas de su padre habían abierto en nuestra economía doméstica, un abismo que amenazaba con tragarse nuestra casa hipotecada. En aquella época, Roberto se autodenominaba un visionario incomprendido, un título elegante para un hombre que había dilapidado $40,000 de nuestros ahorros conjuntos en una importadora de vinos que quebró antes de vender la primera botella. Mientras yo calculaba si podíamos permitirnos comprar carne roja esa semana, él llegaba a casa con trajes italianos de $600, argumentando que debía vestirse para el éxito, que nunca llegaba. Yo pagaba la electricidad, el supermercado y sus tarjetas de crédito saturadas, asumiendo el rol de villana presupuestaria que apagaba las luces
y cancelaba las vacaciones, solo para que él pudiera seguir jugando al empresario exitoso, sin sentir el peso real de la responsabilidad. Fue allí donde comenzó la dinámica perversa. Yo ponía el dinero y el sacrificio, y él se llevaba el crédito y las sonrisas de nuestro hijo. El momento de la ruptura definitiva llegó hace 10 años, una tarde gris en la que decidimos divorciarnos, pero incluso en la separación, mi prioridad fue proteger la imagen inmaculada que Lucas tenía de su padre. Roberto salió de la casa con 2 maletas de cuero y 0 liquidez en sus cuentas, técnicamente en la ruina, pero me rogó que no lo dejara caer para no traumatizar al niño. Fue entonces cuando firmé el pacto silencioso que hoy me explotaba en la cara. Acordé pagar una pensión inversa. Yo cubriría el alquiler de su nuevo departamento de soltero, unos $2.800 mensuales en una zona exclusiva, bajo la premisa de que Lucas necesitaba un lugar digno para visitar a su padre. Durante una década, transferí esa suma religiosamente bajo el concepto bancario Manutenção Lucas, construyendo el escenario de mitiocios, lujo donde él ahora me despreciaba. La educación de Lucas fue otro capítulo monumental en este libro de contabilidad oculta, una sangría financiera que acepté con orgullo, creyendo que invertía en su futuro y carácter. Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad privada, con una matrícula semestral de $12.000, Roberto se limitó a chocar los 5 con él y decir: «Sabía que lo lograrías, campeón. El dinero no será problema». Por supuesto que no lo sería para él. Fui yo quien reestructuró mis finanzas, cancelé mi seguro de vida complementario y dejé de aportar a mi fondo de retiro personal durante 4 años para cubrir cada centavo de esos $120.000 acumulados. Lucas se graduó sin un solo dólar de deuda estudiantil, un privilegio que pocos tienen, pero en su discurso de agradecimiento, la madre tacaña que firmó los cheques fue borrada del guión. Para lograr esa hazaña financiera sin endeudarme, adopté una austeridad monástica que Lucas confundió con falta de alegría o estilo, sin entender que mi aburrimiento era su beca. Usé el mismo abrigo de lana gris durante 6 inviernos consecutivos, remendando el forro interior 2 veces cuando la seda cedió por el uso, y aprendí a teñirme el cabello en casa para ahorrar los $80 mensuales del salón de belleza. Mis vacaciones durante los últimos 5 años consistieron en estancias en casa para organizar armarios, mientras veía en redes sociales cómo Lucas y Roberto se iban a Fuerteventura, esquiar a Aspen, financiados por el límite de la tarjeta American Express, que estaba a mi nombre y que yo pagaba puntualmente a fin de mes para evitar los intereses moratorios del 18%. El dolor más agudo, sin embargo, no venía de los números rojos, sino de las pequeñas escenas cotidianas de manipulación emocional que ocurrieron fin de semana tras fin de semana. Recuerdo vívidamente un sábado por la mañana, cuando Roberto llegó a recoger a Lucas en el BMW sedán negro que estaba legalmente a mi nombre, bajo un contrato de comodato verbal que permitía su uso para facilitar el transporte del niño. Lucas, con 14 años, corrió hacia el auto deslumbrado por el cuero y el techo solar, ignorando que el seguro de $1.200 anuales y el mantenimiento preventivo salían de mi bono de productividad. Yo miraba desde la ventana, invisible, mientras Roberto le decía: «Sube rápido, que tu madre ya te está contagiando su depresión». Esos fines de semana de papá eran festivales de consumo desenfrenado diseñados para contrastar con mi disciplina doméstica necesaria. Roberto le regalaba la última consola de videojuegos, zapatillas de marca de $300 o entradas VIP para conciertos, siempre deslizando la tarjeta adicional que yo le había confiado para emergencias médicas o escolares. Cuando llegaba el extracto bancario y yo reclamaba por los gastos excesivos, Roberto me acusaba de ser materialista y de no entender el lenguaje del amor. «Solo sé, es joven una vez clara. Deja de ser tan amargada», me decía por teléfono, mientras yo tenía que transferir fondos de mis ahorros de emergencia para cubrir sus caprichos y no dañar mi puntaje crediticio de 800 puntos. Esa etiqueta de amargada se adhirió a mí como una segunda piel a los ojos de mi hijo.
erosionando lentamente cualquier autoridad o respeto que yo pudiera tener. Lucas creció viendo a su madre decir no a los lujos superfluos, como el último iPhone o cenas en restaurantes de moda cada martes, para poder decir sí a lo importante, su educación, su salud y su techo. Pero en la mente de un adolescente y luego de un joven adulto, el proveedor de diversión es el héroe y el administrador de recursos es el villano. Roberto capitalizó esta inmadurez magistralmente, vendiéndose como el padre exitoso y relajado, ocultando cuidadosamente que su éxito era un subsidio directo de la exesposa a la que ridiculizaba. Hace 3 años, cuando Roberto conoció a Brenda, la dinámica financiera se volvió aún más grotesca, aunque yo tardé en percibir la magnitud del desvío. De repente, los gastos en la tarjeta adicional se duplicaron, apareciendo cargos en spas de lujo, boutiques de ropa femenina y restaurantes donde un almuerzo costaba lo que yo gastaba en el mercado del mes. Cuando confronté a Roberto, él alegó que eran gastos de representación para sus nuevos negocios y cenas con clientes para asegurar el futuro de Lucas. Tienes que invertir dinero para ganar dinero, Clara. Algo que tú con tu mentalidad de empleada nunca entenderás, me espetó con arrogancia. Y yo, agotada por el trabajo y cegada por el deseo de mantener la paz, lo dejé pasar, asumiendo otros $300 mensuales de sangría. La pensión velada no era solo dinero, era mi forma de comprar una figura paterna decente para mi hijo, un servicio que Roberto prestaba de manera deficiente pero costosa. Yo había calculado que mantener esta farsa me costaba aproximadamente $4.500 mensuales, sumando alquiler, auto, tarjetas y gastos varios. Era el precio de la estabilidad emocional de Lucas, o al menos eso me decía a mí misma para justificar mi falta de límites. Sin embargo, al ver a Lucas levantar esa copa y brindar por la nueva esposa de su padre, entendí que mi inversión había dado rendimientos negativos. No había comprado amor ni estabilidad, solo había financiado mi propia obsolescencia y el desprecio de la única persona por la que había dado la vida. La soledad de mi casa esa noche se sintió diferente. No era el vacío de la ausencia, sino el espacio limpio de una revelación inminente. Entré a mi despacho, ese pequeño cuarto lleno de archivadores, donde había pasado media vida cuadrando números ajenos, y encendí la lámpara de escritorio. La luz amarilla iluminó la pila de documentos que había evitado analizar con mi ojo profesional. Los extractos bancarios de los últimos 5 años, el contrato de alquiler donde figuraba como fiadora solidaria y los papeles del BMW. Durante años había mirado esos papeles como madre, perdonando y justificando. Esa noche, me senté frente a ellos como la auditora senior Clara Méndez. Mis manos, que tantas veces habían temblado por miedo a que el dinero no alcanzara, ahora se movían con la precisión quirúrgica de quien busca un fraude corporativo. No necesitaba gritar ni hacer escenas dramáticas. Necesitaba datos, fechas y firmas. La narrativa de Roberto se basaba en humo y espejos, pero mi realidad estaba cimentada en documentos legales y transacciones rastreables. Mientras el reloj de pared marcaba las 3 de la mañana, sentí una extraña calma descender sobre mí. El dolor en mi pecho comenzó a transformarse en un plan de acción. Si Lucas prefería vivir con papá y su nueva esposa, entonces tendría que aprender exactamente cuánto costaba esa vida. Y la lección comenzaría con la primera auditoría forense de su existencia privilegiada. Abrí mi ordenador portátil con la misma calma ceremonial con la que un cirujano prepara su instrumental antes de una operación delicada, sintiendo cómo el zumbido del ventilador rompía el silencio sepulcral de la casa a las 3:30 de la madrugada. La pantalla iluminó mi rostro con una luz azulada y fría, reflejándose en mis gafas de lectura mientras mis dedos tecleaban mecánicamente las credenciales de acceso a la banca en línea, una contraseña que ni Roberto ni Lucas se habían molestado en aprender jamás. El portal del banco cargó lentamente, desplegando un tablero de control financiero que para ellos era una abstracción mágica, pero que, para mí, era el mapa detallado de mi propia esclavitud voluntaria. No buscaba sorpresas, pues en mi profesión las sorpresas son errores de cálculo.
Buscaba la confirmación forense de lo que mi intuición ya había dictado en ese restaurante. El primer clic fue directo al estado de cuenta de la tarjeta de crédito, Black, esa pieza de plástico negro mate que Roberto ostentaba como un símbolo de estatus personal, aunque la línea de crédito de $50,000 estaba garantizada exclusivamente por mis activos. Descargué el archivo PDF del mes en curso y lo abrí, dejando que el cursor bajara por la lista de transacciones hasta detenerse en una fecha específica. Hace 3 días, en la joyería Time and Gold, allí estaba el cargo, brillando con la obscenidad de los números precisos. $8,540,90. La descripción del cargo era aséptica, pero yo podía visualizar perfectamente el Rolex en la muñeca de Lucas, ese regalo que su padre le había entregado con tanta pompa, pagado íntegramente con el dinero que yo había reservado para remodelar mi cocina. Seguí bajando por la lista de movimientos recientes y encontré el cargo del restaurante L'Orangerie, todavía en estado pendiente, pero ya restando capacidad a mi saldo disponible. $650 por una cena, donde fui tratada como un mueble viejo. La ironía era tan aguda que casi podía saborearla como sangre en la boca. Lo que me detuvo, sin embargo, no fueron estos grandes gastos que ya esperaba, sino el patrón de microtransacciones que comenzó a emerger al filtrar los gastos por categorías secundarias. Noté una serie de cargos recurrentes en establecimientos que no encajaban ni con las necesidades de un estudiante universitario, ni con los supuestos gastos de negocios de Roberto. Amplié el rango de búsqueda a los últimos 6 meses y el patrón se convirtió en una evidencia irrefutable de abuso de confianza. Spa Orquídea, $450 un martes por la mañana. Boutique Luso, $800 en ropa femenina talla M, cuando yo soy talla L. Mis ojos se entrecerraron al conectar los puntos. Brenda, la nueva esposa, la mujer que me miraba con condescendencia, estaba literalmente exfoliándose la piel y vistiendo su cuerpo con el fruto de mis horas extras. Roberto no solo estaba usando mi dinero para mantener su imagen frente a Lucas, sino que estaba financiando el mantenimiento estético de su nueva pareja a través de la tarjeta adicional que yo ingenuamente mantuve activa por si Lucas tenía una emergencia. Imprimí cada una de estas páginas, escuchando el ritmo hipnótico de la impresora láser, escupiendo las hojas calientes, una tras otra, acumulando la primera capa de mi arsenal en la bandeja de salida. Tomé un marcador rojo de mi escritorio y comencé a encerrar en círculos cada gasto no autorizado: el reloj, la cena, los spas, las compras en tiendas de lencería de lujo. Cada círculo rojo no era solo un dato contable, era una herida cauterizada, una prueba física de que mi generosidad había sido interpretada como estupidez. La suma total de los gastos hormiga de Brenda en el último semestre ascendía a casi $6,000, una cifra que superaba lo que yo gastaba en mi propia salud anual. Dejé los extractos bancarios sobre el escritorio y me dirigí hacia el archivo físico, un mueble de metal gris en Miemciemcif, la esquina de la habitación que contenía la historia legal de nuestra familia disfuncional. Abrí el segundo cajón, donde el olor a papel viejo y polvo me golpeó suavemente, y extraje una carpeta azul etiquetada simplemente como Inmuebles, Roberto. Al abrirla, el contrato de arrendamiento del famoso penthouse crujió bajo mis dedos, un documento que no había revisado en años pero cuyas cláusulas conocía de memoria. Mis ojos escanearon el texto hasta encontrar la cláusula quinta, párrafo B, garantía fideicomisaria. Allí, en tinta azul que había envejecido ligeramente, estaba mi firma bajo el título de fiador solidario y pagador principal. La implicación práctica de ese papel era devastadora para ellos. Legalmente yo no era solo una avalista. Ante los ojos del propietario del edificio, yo era la única razón por la que Roberto tenía llaves de ese apartamento. El contrato estipulaba claramente que, ante la retirada del fiador, el arrendatario tenía un plazo perentorio de 30 días para presentar una nueva garantía de igual solvencia o desalojar el inmueble inmediatamente. Sabía a ciencia cierta que el historial crediticio de Roberto
Era un desierto tóxico de impagos y embargos antiguos. Sin mi firma respaldando ese contrato de $2.800 mensuales, él era, a todos los efectos legales, un indigente con traje de diseñador. Coloqué el contrato de alquiler junto a los extractos bancarios, alineando los bordes con precisión maníaca, construyendo una torre de papel que pesaba más que cualquier argumento emocional. Regresé al archivo y saqué la carpeta verde rotulada Vehículos, buscando el título de propiedad del BMW Serie 3 que Lucas conducía con tanto orgullo. El documento oficial del Departamento de Tránsito confirmaba lo que mi memoria ya sabía. Propietaria registrada, Clara Méndez. No había copropietarios. No había fideicomisos. El coche era mío al 100%. Junto al título, encontré la póliza de seguro vigente, donde Lucas figuraba únicamente como conductor autorizado habitual, una designación que podía ser revocada con una simple llamada telefónica a la aseguradora. La realidad visual de ese documento era potente. Lucas creía que el coche era suyo, porque tenía las llaves y lo había decorado con calcomanías de la universidad. Pero legalmente estaba conduciendo un activo prestado bajo un comodato verbal precario. Si yo decidía que el préstamo terminaba, el coche dejaba de ser su transporte para convertirse en propiedad robada si él se negaba a devolverlo. Imaginé su cara al descubrir que el símbolo de su independencia era, en realidad, una correa muy larga que yo sostenía firmemente desde el otro lado de la ciudad. Puse el título del coche sobre el contrato de alquiler, añadiendo otra capa de hormigón a mi muro de contención. Faltaba una pieza más para completar el panorama, la más dolorosa y costosa de todas. La educación. Saqué una carpeta gruesa y pesada, llena de recibos semestrales de la universidad, privada, cada uno por valor de $12.000. Los desplegué sobre el suelo de la oficina como si fueran cartas de una baraja, formando una línea de tiempo visual que abarcaba 4 años de sacrificios. Cada recibo tenía mi firma digital y el sello de pagado mediante transferencia desde mi cuenta de ahorros personal. $120.000 en total. Una fortuna que podría haber comprado un apartamento pequeño o financiado una vuelta al mundo de lujo. Al ver todos esos papeles juntos, la magnitud del engaño se hizo física. Sentí un vértigo momentáneo, no por la pérdida del dinero, sino por la ceguera emocional que me había impedido ver esto antes. Lucas me había llamado aburrida y tacaña, mientras estaba parado sobre una montaña de billetes que yo había apilado pacientemente bajo sus pies, para que no tocara el suelo. Roberto se llevaba el crédito de ser el padre divertido, simplemente porque él gastaba el dinero que yo ganaba, mientras yo me quedaba con la etiqueta de la proveedora gris y sin gracia. Pero la auditoría había terminado, y el balance era claro. Ellos estaban en quiebra técnica y moral, sostenidos artificialmente por mi flujo de caja. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle vacía, imaginando a Lucas durmiendo en su habitación, soñando con su mudanza triunfal al día siguiente. No sabía que su vida de lujos estaba construida sobre un contrato revocable que yo tenía ahora mismo en mis manos. La evidencia era tangible, filmable y, sobre todo, ejecutable. No necesitaba abogados agresivos ni gritos histéricos para desmantelar su mundo. Solo necesitaba ejecutar las cláusulas que ellos mismos habían olvidado que existían. La ley estaba de mi lado. Los documentos estaban a mi nombre. Y la paciencia se me había agotado exactamente a las 10 de la noche en el restaurante. Regresé al escritorio y organicé las pruebas en 3 pilas distintas, clasificándolas por orden de impacto táctico. Primero, el flujo de dinero diario, las tarjetas. Segundo, la movilidad, el coche. Y tercero, el refugio, el apartamento. Esta tríada representaba los pilares de su existencia cómoda. Al retirar el primero sentirían molestia. Al retirar el segundo, pánico. Al retirar el tercero, colapso total. Era una demolición controlada, diseñada para derribar el edificio de mentiras sin dañar los cimientos de mi propia dignidad. Tomé mi teléfono móvil y abrí la aplicación de notas, comenzando a redactar una lista de tareas para la mañana siguiente, asignando tiempos precisos a cada acción. 09 AM, llamada al oficial de crédito. 10 AM, correo certificado a la inmobiliaria.
Ver los pasos escritos en la pantalla me dio una sensación de poder que no había sentido en años. Ya no era la víctima pasiva de su desprecio. Era la arquitecta de su despertar. Cada documento que había encontrado era una munición, y mi escritorio se había convertido en el centro de comando de una guerra que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Antes de 1906 cerrar la carpeta de la universidad, noté un último detalle en el margen de un recibo antiguo. Una nota manuscrita mía que decía: ahorro vacaciones cancelado para cubrir matrícula. Pasé el dedo sobre mi propia letra, recordando la tristeza de ese año sin viaje, y esa pequeña punzada de nostalgia se endureció hasta convertirse en determinación pura. Esa mujer que cancelaba vacaciones para pagar estudios ya no existía. Había muerto en el restaurante L'Orangerie. La mujer que estaba sentada ahora en el despacho no cancelaría nada más, excepto las tarjetas de crédito de los parásitos que la rodeaban. Revisé la hora en la esquina de la pantalla. 4:45 de la mañana. El sol estaba a punto de salir, trayendo consigo el lunes, el día en que el mundo financiero se despierta y las transacciones se hacen efectivas. Tenía 4 horas para descansar antes de que abrieran las oficinas, pero la adrenalina de la verdad descubierta me mantenía más despierta que cualquier café. Me levanté, apagué la lámpara de escritorio y dejé las 3 pilas de documentos perfectamente alineadas en el centro de la mesa, listas para ser usadas como armas de destrucción masiva financiera. Al salir del despacho, eché una última mirada a esos papeles. Eran solo tinta y celulosa, pero tenían el poder de reescribir la realidad de 3 personas. Mañana, cuando Lucas intentara pagar su primer café de hombre libre, o cuando Roberto intentara llenar el tanque del coche para ir a su oficina, descubrirían que la magia se había acabado. La proveedora aburrida había cerrado el grifo, y la sequía que se avecinaba sería bíblica. Caminé hacia mi dormitorio sintiendo el suelo firme bajo mis pies, cada paso resonando con una nueva autoridad. Me detuve frente al espejo del pasillo y me miré, ojerosa, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño desordenado, pero con una mirada de acero que no había visto en mí misma desde antes de casarme. «Todo es aburrido contigo», había dicho Lucas. Sonreí ante mi reflejo, una sonrisa fría y afilada. «Bueno, hijo», susurré a la casa vacía, «vamos a ver qué tan divertida te parece la vida cuando tengas que pagarla tú mismo». Me metí en la cama, pero no para dormir, sino para esperar. Esperar a que el reloj marcara las 9 en punto. La auditoría estaba completa, las pruebas eran irrefutables y el veredicto estaba dictado. Solo faltaba la ejecución de la sentencia. Cerré los ojos y visualicé el momento exacto en que la primera tarjeta fuera rechazada, saboreando por adelantado el dulce sonido del silencio que seguiría a su confusión. El lunes había llegado, y con él, el fin de la impunidad. El lunes amaneció con un cielo gris plomizo que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo, sobrio, decidido y cargado de electricidad estática a punto de descargarse. Me vestí no como la madre abnegada que preparaba el desayuno, sino como la auditora implacable que había desmantelado fraudes corporativos en el pasado. Elegí mi traje sastre azul marino, ese que me hacía sentir blindada, y unos zapatos de tacón bajo, ideales para caminar con paso firme sobre los escombros que estaba a punto de provocar. A las 8:30 de la mañana, mientras Lucas probablemente dormía la resaca de su libertad en el sofá de su padre, yo ya estaba organizando el portafolio de cuero negro con las 3 carpetas de pruebas, verificando que cada documento original tuviera su copia notariada. No había espacio para errores administrativos. La burocracia sería mi verdugo, pero también mi espada, y yo conocía sus filos mejor que nadie en esa familia. Conduje hacia el centro de la ciudad con la radio apagada, necesitando silencio absoluto para repasar mentalmente el guión de la reunión. El tráfico de las 9 de la mañana era denso, una marea de luces rojas y bocinas impacientes, pero yo avanzaba con una calma casi zen, sabiendo que cada kilómetro me acercaba más a la recuperación de mi patrimonio. Mi primera parada era el bufete del Dr. Vargas, un antiguo colega y abogado de confianza que conocía los secretos financieros de Roberto mejor que sus propias esposas. Al entrar al edificio de cristal y acero,
Sentí el frío del aire acondicionado golpear mi rostro, un recordatorio físico de que las emociones debían quedarse en la puerta giratoria. Saludé a la recepcionista con un asentimiento breve y me dirigí directamente a la sala de juntas, donde el olor a madera barnizada y café recién hecho prometía una eficiencia profesional. El doctor Vargas me recibió con la calidez reservada de los viejos amigos que saben que una visita a esa hora no es social. Desplegué sobre la mesa de caoba el contrato de arrendamiento del ático de Roberto, señalando con mi bolígrafo Montblanc la cláusula de fianza solidaria. «Quiero revocar esto inmediatamente, Julio», dije sin preámbulos, mi voz resonando clara en la acústica perfecta de la sala. «Roberto tiene un contrato vigente, pero mi garantía es voluntaria, irrevocable, con notificación previa de 30 días. Quiero que esa notificación salga hoy mismo, con acuse de recibo y copia certificada». Vargas ajustó sus gafas, revisó la fecha del documento y asintió lentamente, comprendiendo al instante la magnitud de la jugada. Sin mi firma, el castillo de naipes de Roberto perdía su cimiento legal más importante. Mientras el abogado redactaba el documento formal en su ordenador, observé los títulos colgados en la pared, pensando en cómo la ley es una herramienta neutral que sirve a quien la acciona primero. La carta que estábamos preparando no era una simple notificación, era una sentencia de desalojo diferida. El texto citaba el artículo pertinente del Código Civil y establecía que, a partir de la recepción de la misiva, la señora Clara Méndez se retiraba como garante, obligando al arrendatario a presentar una nueva fianza solvente o vaciar la propiedad. Sabía que Roberto, con su historial crediticio manchado por 2 quiebras anteriores, no encontraría a nadie en la ciudad dispuesto a avalar un alquiler de $2.800. La cuenta regresiva para su expulsión del paraíso comenzaría en cuanto el mensajero entregara el sobre. «¿Estás segura de esto, Clara? Una vez enviado, no hay vuelta atrás. La inmobiliaria ejecutará la cláusula de solvencia sin piedad», preguntó Vargas, con la pluma suspendida sobre el papel, dándome una última oportunidad para ser la mártir bondadosa de siempre. Lo miré a los ojos, recordando la risa de Brenda y el desprecio de Lucas en la cena. «Nunca he estado más segura, Julio. Envíalo con carácter de urgencia». Firmé el documento de revocación con un trazo fuerte y decidido, sintiendo una liberación física en mi mano derecha. Pagué los $300 de la consulta con gusto. Era la inversión más rentable que había hecho en años, comprando no solo servicios legales, sino mi dignidad recuperada. Salí del bufete a las 10:45, sintiendo que el aire de la calle era un poco más ligero. El primer pilar de su seguridad había sido minado, pero el edificio aún estaba en pie. Ahora tocaba cortar el suministro de energía. Me dirigí a mi sucursal bancaria, ese templo de mármol y silencio, donde había gestionado las finanzas familiares durante décadas. Solicité ver al gerente, el señor Pineda, quien me conocía por mi nombre y siempre me ofrecía café expreso, ignorando que la mayoría de los fondos que administraba se evaporaban en los caprichos de mi exmarido. Al sentarme en su oficina, privada, rechacé el café y saqué las tarjetas de crédito. La mía, desgastada por el uso responsable, y las copias de las tarjetas adicionales que Roberto y Lucas usaban como si fueran extensiones mágicas de sus billeteras. «Señor Pineda, necesito realizar una reestructuración total de mis productos financieros». Comencé colocando los plásticos sobre el escritorio de vidrio. «Quiero cancelar inmediatamente todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta principal. Además, deseo bloquear cualquier débito automático recurrente dirigido a la cuenta de Roberto Valdés, específicamente la transferencia programada bajo el concepto Manutenção Lucas». El gerente parpadeó sorprendido, desacostumbrado a ver tal radicalidad en una cliente que siempre había priorizado la fluidez familiar. Mientras tecleaba en su terminal, podía imaginar los sistemas informáticos procesando la orden, cortando los hilos invisibles que conectaban mi trabajo con su ocio. Observé la pantalla del monitor del gerente reflejada en sus gafas, viendo cómo las líneas verdes se volvían rojas una tras otra. La tarjeta Black de Roberto, cancelada,
La American Express de Lucas, cancelada. La autorización de sobregiro compartido, revocada. Cada clic del ratón era un pequeño disparo silenciado contra su estilo de vida. Señora Méndez, al cancelar estos instrumentos, cualquier intento de transacción será rechazado en el punto de venta con el código «Contactar al emisor», advirtió Pineda con tono profesional. ¿Desea que notifiquemos a los usuarios adicionales? Negué con la cabeza suavemente. No, señor Pineda. Deje que se enteren cuando intenten pagar. Será una lección educativa sobre gestión de recursos. A las 11:30, la operación bancaria estaba completa. Salí de la sucursal con un nuevo juego de tarjetas en mi bolso, estas con códigos de seguridad renovados que solo yo conocía. La sensación de control era embriagadora. Durante años mi teléfono vibraba con notificaciones de gastos ajenos, cenas, gasolina, ropa. Ahora, el silencio digital era absoluto. Acababa de cerrar el grifo de $4.500 mensuales, y la sequía financiera golpearía a Roberto y a Brenda con la fuerza de un huracán repentino. Me detuve en una cafetería cercana y pedí un almuerzo ligero para mí sola, saboreando cada bocado sin la culpa de estar gastando dinero que debería ir al fondo de Lucas. El martes por la mañana dediqué mis esfuerzos a blindar mi propio territorio. La casa se sentía extrañamente amplia sin la presencia desordenada de Lucas, pero no quería correr el riesgo de una visita sorpresa o un arrepentimiento temporal que lo hiciera volver a buscar ropa o consolas olvidadas usando su llave vieja. Llamé a un cerrajero de confianza a las 9 en punto. Necesito cambiar el cilindro de la puerta principal y las cerraduras de servicio. Hoy mismo, indiqué. El técnico llegó en 45 minutos y el sonido del taladro perforando el metal fue música para mis oídos. Estaba reconfigurando los límites físicos de mi hogar, asegurándome de que mi puerta solo se abriera bajo mis términos. Mientras el cerrajero trabajaba, subí a la habitación de Lucas. Estaba tal como la había dejado. Un caos de ropa de marca tirada, pósters de bandas y cajas de tecnología vacías. No sentí nostalgia, sino una claridad clínica. Comencé a empacar lo que quedaba en cajas de cartón estándar, sellándolas con cinta adhesiva gruesa. No estaba preservando un santuario, estaba preparando un almacén. Si él quería sus cosas, tendría que pedirlas y venir a buscarlas como un adulto, llamando al timbre porque su llave ya no funcionaría. Cada caja cerrada era un paso más lejos de mi papel de sirvienta y más cerca de mi rol de propietaria emancipada. Al mediodía del martes, con las nuevas llaves plateadas pesando agradablemente en mi bolsillo, abordé el asunto más delicado y visual de mi plan, el BMW. Saqué la carpeta verde y marqué el número de la compañía de seguros, solicitando hablar con el Departamento de Asistencia en Carretera y Recuperación. Deseo reportar el fin de un comodato verbal sobre mi vehículo, expliqué con terminología precisa. El coche está a mi nombre, pero las llaves están en posesión de un tercero no autorizado a partir de mañana. Necesito programar una recogida con grúa para llevarlo al depósito central de la aseguradora para una inspección de venta. La operadora al otro lado de la línea dudó un momento, confundida por la naturaleza de la solicitud, pero la documentación que le envié por correo electrónico en tiempo real disipó cualquier duda legal. El título de propiedad era irrefutable. Entendido, señora Méndez. Podemos enviar una unidad de recuperación. ¿Dónde se encuentra el vehículo actualmente? Di la dirección del edificio de Roberto con una precisión escalofriante, incluyendo el número de plaza de garaje que yo misma pagaba. Programen la recogida para el miércoles a las 8 de la noche. Habrá un evento social en esa dirección, así que el coche estará allí seguro. Quiero que la recuperación sea visible y rápida. Colgué el teléfono con el corazón latiendo un poco más rápido. La grúa no era solo logística, era escenografía. Sabía que el miércoles por la noche celebraban su cha de Casa Nova, una fiesta para presumir el apartamento y la nueva vida libre de Lucas. La imagen del BMW siendo remolcado frente a todos sus invitados sería la guinda del pastel, el golpe de gracia visual que ninguna palabra podría igualar. Estaba orquestando su humillación pública con la misma meticulosidad con la que ellos habían orquestado la mía
en el restaurante, solo que mi actuación estaba respaldada por la ley y la propiedad privada. Pasé la tarde del martes revisando mis propias cuentas de jubilación, haciendo proyecciones con el dinero que ya no se fugaría hacia ellos. Los números eran asombrosos. Sin la carga de mantener a 3 adultos, podía retirarme en 5 años o viajar a Europa este mismo otoño. La realización me golpeó con fuerza. Ellos no eran mi familia, eran mi impuesto al lujo, y acababa de derogar ese impuesto. Me permití una pequeña sonrisa mientras revisaba vuelos a Madrid en mi tableta, visualizando una vida donde el único pasaporte que importaba era el mío. Al caer la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto automático del banco. Intento de cargo rechazado. 120 €. En vinos y licores El Roble. Tarjeta terminada en 4098. Roberto estaba intentando comprar alcohol para su fiesta. La primera ficha del dominó acababa de caer. No respondí, ni siquiera abrí la notificación completa. Dejé que el rechazo hablara por sí mismo. Imaginé a Roberto en la caja, pasando la tarjeta de nuevo, culpando al chip, culpando al sistema, sudando frío bajo la mirada del cajero. Me serví una copa de vino, uno modesto que compré con mi propio dinero, y me senté en el sofá de mi sala, segura y silenciosa. Todo estaba listo. La trampa legal se había cerrado. Las líneas de crédito estaban cortadas y el transporte estaba programado para desaparecer. Ellos pensaban que el silencio de estos 2 días era su misión, una señal de que yo estaba lamiéndome las heridas en casa. No sabían que el silencio era el sonido de la artillería siendo cargada. Miré el reloj de pared. 9 de la noche del martes. Faltaban 24 horas para el gran evento. Mañana, yo no sería la madre triste que se queda en casa. Sería la invitada sorpresa que nadie quería ver, pero que todos recordarían. Repasé mentalmente la lista de invitados que Lucas había mencionado casualmente. Sus amigos ricos, los socios de Roberto, la familia de Brenda. Una audiencia perfecta para una clase magistral sobre consecuencias financieras. Me fui a la cama temprano, durmiendo profundamente por primera vez en meses. No había pesadillas sobre deudas o soledad, solo sueños tranquilos de balances que cuadraban y justicia poética. Mañana sería el día D, y yo estaba descansada, preparada y armada con la verdad más peligrosa de todas: los recibos. El miércoles por la mañana, la tensión en el aire era tan palpable que casi podía saborearse, una mezcla eléctrica de espera y finalidad. Mientras bebía mi café negro en la cocina, revisando por tercera vez la hora en el reloj del microondas, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente sobre la encimera de granito a las 10:15 exactas. La pantalla iluminada mostraba Lucas, hijo, acompañado de una foto vieja donde sonreía con brackets, una imagen de inocencia que ya no correspondía con la realidad. Dejé que sonara 5 veces, cronometrando mi indiferencia antes de deslizar el dedo para contestar. No hubo un hola, ni un saludo afectuoso. Su voz irrumpió directamente, cargada de esa impaciencia agresiva típica de quien nunca ha escuchado un no por respuesta y se enfrenta al primer obstáculo logístico de su vida privilegiada. «Mamá, tienes que llamar al banco ahora mismo. Hay un error ridículo con la tarjeta de emergencia», ladró Lucas, con el ruido de fondo de carritos de supermercado y cajas registradoras pitando. «Estoy en la licorería mayorista con 3 carros llenos de bebidas para esta noche y el plástico no pasa. La cajera me está mirando mal y hay gente en la fila. Arréglalo ya». Su tono no era de súplica, sino de mando, asumiendo automáticamente que se trataba de un fallo técnico o un olvido administrativo mío, jamás de una decisión consciente. Para él, mi función en el ecosistema familiar era asegurar que los pagos se procesaran suavemente, como un algoritmo invisible diseñado para su comodidad. Respiré hondo, manteniendo mi pulso estable y mi voz en un registro bajo y sereno, el mismo que usaba para informar a un cliente de una auditoría fallida. «No hay ningún error que arreglar, Lucas. La tarjeta fue declinada porque yo la cancelé ayer por la mañana, junto con las de tu padre y las cuentas conjuntas». Hubo un silencio estupefacto al otro lado de la línea, un vacío de 3 segundos donde su cerebro
Intentaba procesar una información que contradecía todas las leyes de su universo conocido. Podía imaginar su rostro palideciendo bajo las luces fluorescentes de la tienda, con la tarjeta negra inútil todavía en su mano. «¿Qué? ¿Estás loca?», estalló finalmente, bajando la voz a un susurro furioso para que no lo escucharan los demás clientes. «Hoy es mi open house. Tengo a 50 personas invitadas, incluyendo a gente importante de la firma de papá. No puedes hacerme esto hoy. Necesito pagar el alcohol». La desesperación empezaba a fracturar su arrogancia. Por primera vez en años, el problema era suyo, inmediata y físicamente suyo. No podía transferirme la vergüenza de la tarjeta rechazada. Él era quien estaba allí parado, bloqueando la fila, enfrentándose a la realidad de la insolvencia sin mi red de seguridad. «Entonces sugiero que uses tu propio dinero, Lucas. O mejor aún, pídele a tu padre que te transfiera los $1,200 que cuesta esa compra». Hice una pausa, deliberada, dejando que la implicación se asentara. «Él es el empresario exitoso que te enseñó a vivir la vida, ¿verdad? Seguramente tendrá efectivo para cubrir la fiesta de su hijo. Yo, como soy tan aburrida y tacaña, he decidido usar mi dinero para mis propios fines aburridos». La satisfacción de decir esas palabras fue física, una liberación de endorfinas más potente que cualquier analgésico. Estaba devolviendo el golpe, no con insultos, sino con límites financieros inquebrantables. «Lucas», balbuceó algo incoherente, una mezcla de insulto y súplica. Pero antes de que pudiera articular una nueva manipulación emocional, corté la llamada. Miré el teléfono en mi mano. No sentí culpa, solo una claridad cristalina. Esa pequeña victoria, escuchar su pánico y negarme a solucionarlo, cambió la dinámica de poder instantáneamente. Durante años, sus urgencias eran mis emergencias. Hoy, su urgencia era simplemente su problema. El cordón umbilical financiero había sido cortado, y el sangrado, aunque metafórico, era real para su ego. Sin embargo, sabía que esto no detendría la fiesta. Roberto era un maestro de la apariencia y encontraría una forma de parchar la herida temporalmente. Efectivamente, mi victoria fue parcial, y el reverso llegó 2 horas después, a través de la ventana digital de las redes sociales. Mi intuición me llevó a revisar el perfil de Instagram de Brenda, que estaba público como siempre. Allí estaba la solución al problema de liquidez, una serie de historias publicadas hace 20 minutos. En la primera, aparecía Roberto firmando un cheque personal, con una floritura exagerada frente a un gerente de tienda, que parecía escéptico pero resignado. La leyenda decía: «Cuando el sistema bancario falla, el prestigio personal responde. Nada detiene nuestra celebración». Habían logrado diferir el pago o usar algún cheque que probablemente rebotaría el lunes, comprando tiempo con más mentiras. La siguiente historia era aún más provocadora y visualmente dolorosa. Mostraba el BMW negro, mi coche, recién lavado y encerado, aparcado en la entrada del edificio con un lazo rojo, gigante en el capó, aunque no era un regalo nuevo. Lucas posaba apoyado en la puerta del conductor, con una botella de champán barata en la mano, probablemente lo único que pudieron pagar en efectivo, y una sonrisa desafiante. El texto sobre la imagen rezaba: «Nueva casa, nuevas reglas, dejando atrás la energía negativa. Freedom, that life». Ver mi coche, ese activo de $55,000 que yo pagaba y aseguraba, siendo usado como utilería para su narrativa de independencia, encendió una ira fría en mi estómago. Ellos creían que habían ganado la escaramuza. Pensaban que mi cancelación de las tarjetas era un berrinche de exesposa despechada, un obstáculo menor que podían saltar con su carisma habitual y cheques sin fondos. No entendían que lo de esta mañana fue solo un disparo de advertencia. Al verlos brindar prematuramente en esa pequeña pantalla, reafirmando su desprecio hacia mí, supe que no había espacio para la piedad. La humillación privada en la tienda de licores no había sido suficiente para romper su burbuja de irrealidad. Necesitaban una demolición pública y total. El universo me estaba confirmando que el plan para la noche debía ejecutarse sin atenuantes. Pasé el resto de la tarde en un estado de calma tensa, preparándome para entrar en la boca del lobo.
No me puse el traje de madre, discreto y funcional. Elegí un vestido negro, de corte recto, elegante y severo, que había comprado hace años para una gala corporativa y que nunca había estrenado. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos para que no mostraran ni rastro de tristeza, y recogí mi cabello en un peinado impecable. Me miré al espejo. No parecía una invitada festiva, parecía una jueza dictando sentencia. Tomé el portafolio de cuero con los documentos originales, el contrato de alquiler y la orden de recuperación del vehículo, y lo coloqué bajo el brazo como si fuera un arma cargada. A las 7:30 de la noche, recibí la confirmación final en mi celular. Era un mensaje de texto del conductor de la grúa de la aseguradora. Unidad en posición, calle lateral, esperando su señal para proceder a la recuperación del vehículo BMW, placa JKW 908. Todo estaba alineado. La fiesta en el penthouse ya debía estar empezando. Podía imaginar la música alta, las risas superficiales y a Roberto sirviendo bebidas pagadas con promesas vacías, actuando como el rey de un castillo que no le pertenecía. Iban a recibirme con hostilidad, tal vez intentarían echarme, pero yo llevaba conmigo la realidad jurídica que disolvería su fantasía en cuestión de minutos. Bajé las escaleras de mi casa, sintiendo que dejaba atrás definitivamente a la Clara sumisa. Mis pasos resonaban en el vestíbulo vacío, marcando el ritmo de una marcha militar solitaria. Abrí la puerta principal y el aire fresco de la noche me golpeó la cara, limpiando cualquier duda remanente. Ellos querían una vida de película, llena de giros dramáticos y emociones fuertes. Pues bien, yo estaba a punto de entregarles el clímax más memorable de sus vidas. Subí a mi coche, el modesto sedán que usaba a diario, y arranqué el motor. El destino era el edificio de lujo al otro lado de la ciudad, donde 3 personas brindaban por mi ausencia, sin saber que yo era la dueña de las copas que sostenían. Conduje despacio, saboreando la anticipación. La ciudad pasaba por mi ventanilla como un borrón de luces, pero mi mente estaba enfocada en la coreografía que se avecinaba. Sabía exactamente qué decir y cuándo mostrar cada papel. No iba a gritar, no iba a llorar. Iba a presentar los hechos ante su audiencia selecta. La pequeña victoria de la mañana al colgar el teléfono había sido satisfactoria, pero incompleta. Ahora iba por el premio mayor. La verdad absoluta expuesta bajo los focos de su propia vanidad. Aceleré un poco. No quería llegar tarde a mi propio espectáculo. El ascensor panorámico del edificio Torres del Sol ascendía suavemente hacia el piso 12, y a través del cristal, la ciudad se desplegaba como un tapiz de luces indiferentes a la tormenta que yo llevaba en mi portafolio. Podía sentir la vibración del motor bajo mis pies. Una sensación física que coincidía con el latido metódico y frío de mi corazón, que ya no bombeaba ansiedad, sino pura determinación ejecutiva. Al abrirse las puertas de metal pulido en el vestíbulo privado del ático, el sonido de la música electrónica y las risas forzadas me golpeó como una bofetada de aire caliente. La puerta principal estaba entreabierta, un descuido típico de la arrogancia de Roberto, quien siempre creyó que su seguridad estaba garantizada por el universo. Entré sin llamar, cruzando el umbral no como una invitada, sino como la propietaria de la realidad que estaba a punto de imponerse sobre su ficción. El salón estaba abarrotado de gente, una mezcla ecléctica de los socios de negocios de Roberto, hombres con trajes brillantes y miradas esquivas, y los amigos universitarios de Lucas, todos bebiendo el champán que probablemente habían conseguido a crédito. El aire olía a perfume costoso y a canapés de salmón, el aroma inconfundible del despilfarro que yo había financiado durante años desde las sombras. Me detuve en el centro del arco de entrada, mi figura vestida de negro contrastando violentamente con la decoración beige y dorada que Brenda había elegido. Mi presencia actuó como una gota de tinta en un vaso de agua clara. El silencio se propagó concéntricamente desde donde yo estaba, apagando las conversaciones y congelando las sonrisas, hasta que incluso la música pareció bajar de volumen por respeto al peligro inminente. Roberto fue el primero en reaccionar, separándose de un grupo de inversores potenciales con esa sonrisa de vendedor de autos usados que se le congeló al verme. Se acercó con pasos rápidos
intentando bloquearme la vista de sus invitados, susurrando con una mezcla de furia y pánico escénico. ¿Qué demonios haces aquí, Clara? Este es un evento privado. Mi cha de casa nova. No necesitamos tu energía negativa ni tu cara de funeral asustando a mis contactos. Vete antes de que llame a seguridad. Su intento de intimidación me pareció patético, casi infantil. Me mantuve firme, sin retroceder un milímetro, y levanté la voz lo suficiente para que su círculo cercano escuchara cada sílaba con claridad cristalina. No te preocupes, Roberto. Será una visita breve. Solo vine a entregar unos regalos de inauguración que olvidaron recoger, dije con una calma que heló la habitación. Lucas apareció detrás de su padre, con los ojos vidriosos y una expresión de desafío tambaleante, sosteniendo a Brenda por la cintura como si ella fuera un trofeo que yo quisiera robar. Vete, mamá. Ya te dije que con nosotros todo es aburrido. Déjanos celebrar mi independencia en paz, espetó Lucas, buscando la aprobación de la sala. Los invitados nos miraban con esa curiosidad morbosa de quien presencia un accidente de tráfico. Nadie se movía, nadie intervenía. Era el escenario perfecto. Una audiencia cautiva lista para ser educada sobre la economía real. Caminé despacio hacia el gran ventanal que daba a la calle, ignorando sus protestas, y descorrí la cortina de terciopelo con un movimiento teatral. Hablando de independencia, Lucas, creo que tu carruaje se está convirtiendo en calabaza antes de la medianoche. Señalé hacia abajo, hacia la entrada del edificio iluminada por las farolas. Desde nuestra altura se veía perfectamente el destello ámbar de las luces giratorias de una grúa de plataforma. Todos los invitados se acercaron instintivamente al vidrio, atraídos por el espectáculo visual. Abajo, el BMW Serie 3, con su ridículo lazo rojo todavía en el capó, estaba siendo izado lentamente hacia la plataforma del camión de la aseguradora, como un animal herido siendo retirado del campo de batalla. ¡Hey! ¡Están robando mi auto!, gritó Lucas, su voz rompiéndose en un falsete de pánico mientras golpeaba el cristal inútilmente. Se volvió hacia mí con los ojos desorbitados, buscando una explicación que tuviera sentido en su mundo protegido. «¡Haz algo, mamá! ¡Llama a la policía! ¡Es mi coche!». Su reacción fue instintiva. Recurrir a mí para solucionar el problema, olvidando que segundos antes me había echado. Saqué de mi portafolio el primer documento, el título de propiedad original y la orden de recuperación sellada. Lo puse sobre una mesa auxiliar de Sruxo, cristal con un sonido seco. «Corrección, hijo. Es mi auto», dije señalando el nombre, Clara Méndez, en el papel oficial. «Y el contrato de comodato verbal por el cual te permitía usarlo terminó ayer. La aseguradora lo está recuperando por fin de autorización de uso». Miré a Lucas directamente a los ojos, viendo cómo la comprensión se filtraba a través de su alcoholismo ligero. El transporte es un privilegio para quienes respetan a quien lo paga. A partir de ahora, te sugiero que descargues la aplicación del autobús municipal. Es muy económica y, sobre todo, muy real. El silencio en la sala era sepulcral. El primer pilar de su estatus, la movilidad de lujo, acababa de ser remolcado frente a todos sus amigos. Brenda, viendo que la situación se le escapaba de las manos y que los invitados empezaban a murmurar, intentó recuperar el control con un ataque directo a mi dignidad. Se adelantó, con sus joyas tintineando, y soltó una risa nerviosa y aguda. «Por favor, qué escena tan ridícula. Por un coche viejo. Roberto le comprará uno nuevo mañana. Uno mejor». Se giró hacia un camarero del servicio de catering que esperaba incómodo con una terminal de pago en la mano. «Cobre el resto del buffet y el servicio de barra libre ahora mismo. Quiero que esta mujer vea que no necesitamos sus centavos». Sacó una tarjeta dorada de su bolso, mirándome con desdén. «Aquí hay clase, querida. Algo que tú nunca compraste». El camarero, un hombre joven que solo quería irse a casa, deslizó la tarjeta de Brenda por la terminal. Un pitido agudo y desagradable de «error» resonó en el silencio. «Lo siento, señora», dice. «Fondos insuficientes», murmuró. Brenda frunció el ceño y le arrebató la máquina. «Imposible. Prueba de nuevo». El segundo intento trajo el mismo pitido de rechazo. Roberto intervino rápidamente, sacando su famosa tarjeta Black
con un gesto de impaciencia. «Permítame, joven. Mi esposa debe haber excedido su límite diario comprando decoración». Deslizó su tarjeta de metal pesado, con arrogancia suprema. El pitido de error sonó por tercera vez, esta vez acompañado del mensaje en pantalla. «Tarjeta bloqueada. Contactar emisor». «No es un error del sistema, Roberto», intervine suavemente, avanzando hacia el centro de la sala donde la pareja forcejeaba con la terminal. «Es una corrección contable». Saqué la segunda tanda de documentos, los extractos bancarios ampliados y resaltados en amarillo fluorescente. Los dejé caer sobre la mesa de centro, donde se desplegaron como un abanico de pruebas incriminatorias. Esas tarjetas eran adicionales de mi cuenta. Las cancelé ayer. Señalé un renglón específico en el papel. Y Brenda, ese límite diario que mencionas se gastó en el Spa Orquídea y en la Boutique Luso. Todo pagado por la mujer aburrida a la que estás insultando. Los invitados más cercanos se inclinaron para leer los papeles, incapaces de resistir el morbo. Las cifras eran visibles. $400 en masajes, 800 en zapatos, cenas de $300. La fachada de empresario exitoso y esposa trofeo se desmoronó en segundos, revelando la verdad parasitaria que había debajo. «Ustedes no tienen dinero, tienen mi crédito», declaré, elevando la voz para que llegara hasta el fondo del salón. «Y el banco de Clara Méndez acaba de cerrar permanentemente por quiebra moral de sus clientes. Espero que tengan $2,000 en efectivo para pagar a este pobre camarero, porque si no, tendrán que lavar los platos». Roberto estaba rojo de ira, las venas de su cuello hinchadas, humillado frente a los socios, a los que intentaba impresionar para conseguir capital. «¡Fuera de mi casa!», bramó perdiendo toda compostura, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Lárgate de mi propiedad ahora mismo, o te sacaré a la fuerza. Esto es allanamiento». Su grito resonó contra las paredes, asustando a algunos invitados que empezaron a recoger sus abrigos discretamente. Era el momento del golpe final, la estocada que lo dejaría no solo sin crédito, sino sin techo. Sonreí, una sonrisa triste pero implacable. «Esa es la cuestión, Roberto. Esta tampoco es tu casa». Saqué el último documento, el más letal de todos, el contrato de arrendamiento con la notificación notarial de revocación de fianza, que tenía el sello de recibido de esa misma mañana. «Tú no eres el dueño, eres el inquilino. Y yo soy, o mejor dicho, era, tu fiador solidario». Sostuve el papel en alto para que todos vieran la firma y los sellos oficiales. «Sin mi garantía financiera, este contrato tiene una cláusula de rescisión inmediata». «¿De qué estás hablando?», balbuceó Roberto, su voz bajando de volumen repentinamente, el miedo reemplazando a la furia. «Hablé con el propietario hace una hora, después de que su abogado recibiera mi notificación», expliqué didácticamente, disfrutando de cada palabra. «Tienes exactamente 30 días para presentar un nuevo fiador que demuestre ingresos por 3 veces el valor del alquiler, es decir, $9,000 mensuales netos». Miré alrededor del salón lujoso. «Dado que tus tarjetas no pagan ni un canapé, dudo que encuentres a alguien tan estúpido como yo para avalarte». «30 días», susurró Lucas, cayendo sentado en el sofá de cuero blanco, el peso de la realidad aplastando sus hombros juveniles. Miró a su padre, esperando una solución mágica, un conejo sacado de la chistera, pero Roberto solo miraba el suelo, derrotado. La ilusión se había roto. Lucas se dio cuenta en ese instante de que su padre era un fraude, un hombre de paja que se quemaba a la primera chispa de verdad. «Pero papá, dijiste que el apartamento era nuestro», gimió Lucas, con la voz de un niño pequeño que descubre que los Reyes Magos no existen. «Nada es de ustedes, todo era prestado», sentencié, cerrando mi portafolio con un chasquido metálico que sonó como el fin de una era. «El coche, el dinero, el apartamento, la matrícula de la universidad, los viajes, todo salió de la mujer tacaña que trabaja 12 horas al día». Miré a los invitados, que ya se dirigían en masa hacia la salida, murmurando excusas apresuradas, dejando las copas a medio terminar sobre las mesas.
La fiesta había terminado abruptamente. Nadie quiere celebrar en la casa de un hombre que está a punto de ser desahuciado. Me acerqué a Roberto y a Brenda, que estaban paralizados en medio de su salón de lujo, ahora convertido en una sala de espera para la mudanza. Tienen un mes. Aprovechen la vista, porque el próximo lugar que puedan pagar no tendrá ventanas panorámicas. Y Brenda, añadí mirándola a los ojos maquillados que ahora se llenaban de lágrimas de rabia, espero que sepas cocinar, porque las cenas en l'Orangerie se acabaron para siempre. Ella abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. La verdad financiera es un argumento contra el que no se puede debatir. Me giré hacia Lucas, que seguía hundido en el sofá, mirando sus manos vacías donde antes brillaba un futuro prometedor. Tú elegiste vivir con tu padre porque era más divertido. Mi voz se suavizó un poco, pero no perdió firmeza. Ahora vas a vivir la experiencia completa de ser un adulto independiente, sin red, sin mamá, sin dinero mágico. Bienvenido al mundo real, hijo. Es un lugar duro, pero al menos es honesto. Di media vuelta y caminé hacia la puerta, pasando entre los últimos invitados que me abrían paso con una mezcla de miedo y respeto. Mis tacones resonaban sobre el mármol con el ritmo de una victoria absoluta. No miré atrás. No necesitaba ver sus caras para saber que estaban destruidos. El silencio denso y la ausencia de música a mis espaldas eran la mejor confirmación. Al entrar al ascensor y presionar el botón de la planta baja, solté el aire que había contenido en mis pulmones. Estaba sola, pero por primera vez en 20 años no me sentía solitaria. Me sentía libre. La deuda estaba saldada. Esa misma noche, apenas 2 horas después de haber dejado el penthouse sumido en el caos, escuché el sonido familiar de un motor deteniéndose frente a mi casa, seguido por pasos apresurados en el sendero de entrada. Era Lucas, tal como había previsto, buscando el refugio seguro que siempre había dado por sentado cuando el mundo exterior se volvía hostil. Desde la pantalla del sistema de seguridad en mi cocina, lo vi intentar introducir su llave en la cerradura una y otra vez, con movimientos cada vez más frenéticos al notar que el metal no giraba. Golpeó la madera con el puño, primero tímidamente y luego con desesperación gritando: «¡Mamá, abre! Sé que estás ahí, soy yo». Pero la puerta, reforzada con los nuevos cilindros que el cerrajero había instalado esa mañana, permaneció impasible, actuando como la primera barrera física de mi nueva vida. No sentí el impulso habitual de correr a consolarlo. Por el contrario, sentí una extraña paz al saber que mi santuario estaba blindado contra su inmadurez. Me acerqué al interfono y pulsé el botón de hablar, mi voz sonando metálica y distante a través del altavoz exterior. «La llave que tienes ya no sirve, Lucas. Tal como te dije en la fiesta, esta casa es para quienes contribuyen a mantenerla, no para quienes la desprecian». Hubo un silencio al otro lado, solo roto por su respiración agitada. «¿A dónde voy a ir, mamá? Papá y Brenda están peleando. No hay sitio para mí en ese apartamento si nos van a echar en un mes. Por favor, déjame entrar, solo por esta noche». Su súplica era la de un niño asustado, pero yo sabía que si cedía, ahora, si abría esa puerta aunque fuera una rendija, toda la lección se evaporaría. El dolor de verlo así era agudo, pero necesario. Era el dolor de un hueso que se rompe para volver a soldar correctamente. «Tienes 23 años y un título universitario que me costó $120,000, respondí con firmeza, manteniendo el dedo en el botón. «Tienes recursos, educación y salud. Busca un hotel barato, llama a un amigo o duerme en el sofá de tu padre, tal como planeaste con tanta alegría. Esta noche no vas a dormir bajo mi techo». Solté el botón antes de que pudiera responder, cortando la comunicación. Lo vi a través de la cámara quedarse parado en el porche durante unos minutos, incrédulo, procesando que el no de su madre era definitivo. Finalmente dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad de la calle, arrastrando los pies. No era crueldad. Era la primera vez en su vida que Lucas se enfrentaba a una consecuencia real sin un colchón de seguridad puesto por mí. Esa noche, dormí profundamente, sabiendo que la verdadera crianza a veces implica cerrar la puerta. Durante las semanas siguientes,
Observé desde la distancia cómo se desarrollaba la inevitable caída de la casa de naipes de Roberto. Sin mi aval bancario y con las tarjetas bloqueadas, la realidad financiera los golpeó con la fuerza de un tsunami. El plazo de 30 días del propietario del ático se cumplió rigurosamente, y al no presentar un nuevo fiador solvente, tuvieron que desalojar. No hubo camiones de mudanza de lujo ni equipos de embalaje profesional esta vez. Vi a Roberto y a Lucas cargando cajas en una furgoneta alquilada un sábado por la mañana, sudando bajo el sol, mientras Brenda miraba con los brazos cruzados su fachada de dama de sociedad, completamente erosionada por la falta de fondos para mantenerla. Perdieron la vista panorámica y el estatus. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio periférico, donde el alquiler de $800 se ajustaba más a sus ingresos reales, o a la falta de ellos. El BMW, mi antiguo orgullo rodante, fue vendido por la aseguradora 3 semanas después de la recuperación. Con el dinero obtenido, liquidé el préstamo restante y deposité la diferencia, unos $15,000 limpios, directamente en mi fondo de jubilación. Fue un cierre simbólico y financiero perfecto. El vehículo que había servido para humillarme se convirtió en el capital semilla de mi nueva libertad. Me enteré por conocidos comunes que Lucas tuvo que vender su Rolex, ese símbolo de estatus fraudulento, por la mitad de su valor para comprarse un coche usado y fiable, un sedán japonés del año 2010 que le permitía ir a las entrevistas de trabajo. Por primera vez, conducía algo que realmente le pertenecía, y aunque se quejaba en redes sociales, sabía que en el fondo estaba aprendiendo el valor de cada kilómetro recorrido. La transformación en mi rutina fue radical y maravillosa. Al dejar de ser el soporte vital de 3 adultos parásitos, mi flujo de caja mensual pasó de estar en números rojos a tener un superávit de casi $5,000. De repente, el dinero que antes se evaporaba en cenas ajenas y bolsos de diseñador se acumulaba en mi cuenta, permitiéndome hacer cosas que había pospuesto durante décadas. Contraté a un jardinero para que arreglara el patio trasero. Me inscribí en clases de cata de vinos y renové mi armario con ropa que me hacía sentir poderosa, no solo funcional. La casa, antes llena de la tensión de sus demandas y críticas, se convirtió en un templo de silencio y luz. Aprendí a disfrutar de la soledad no como una condena, sino como un lujo exclusivo que me había ganado a pulso. Brenda no duró mucho en la nueva realidad de austeridad. Según me contó el doctor Vargas, quien seguía disfrutando de los chismes legales, ella solicitó el divorcio de Roberto apenas 2 meses después de la mudanza al barrio modesto, alegando diferencias irreconciliables, que en idioma financiero significaba falta de liquidez. Sin mi dinero fluyendo hacia las cuentas de Roberto, el encanto del empresario visionario se disipó, dejando ver al hombre de 58 años, quebrado y lleno de excusas, que siempre había sido. Roberto terminó viviendo solo en ese pequeño apartamento, obligado a buscar un empleo real por primera vez en años, probablemente como vendedor a comisión, enfrentándose a la vejez sin el paracaídas dorado que yo le había tejido con mi paciencia. Lucas, por su parte, tuvo un despertar, brutal pero necesario. Sin la opción de volver a casa de mamá y con su padre en la ruina, tuvo que aceptar un puesto de nivel de entrada en una empresa de logística, ganando lo justo para pagar su parte del alquiler en un piso compartido con 2 extraños. Me envió un correo electrónico 4 meses después del incidente, un mensaje corto y sin la arrogancia que habitual. «Mamá, el trabajo es duro. Mi jefe es un imbécil. Ahora entiendo por qué llegabas cansada. Gracias por pagarme la universidad, aunque nunca te lo dije». No respondí con dinero ni con una invitación a volver, sino con un simple «Me alegra que estés construyendo tu camino. Sigue así». No habíamos recuperado la relación, pero habíamos recuperado el respeto mutuo, basado ahora en la realidad y no en la dependencia. 6 meses después del fatídico Cha de Casa Nova, me encontré sentada en una terraza de la Plaza Mayor en Madrid, con el sol de la tarde calentando mi rostro y una copa de Rioja Gran Reserva en la mano. El bullicio de los turistas y la música de un guitarrista callejero creaban una atmósfera vibrante
que contrastaba con mi paz interior. Había alquilado un pequeño apartamento en el barrio de Salamanca por un mes entero, usando el dinero que antes destinaba al alquiler de Roberto. No tenía prisa. No tenía a nadie a quien rendir cuentas. Y, lo más importante, no tenía que revisar mi teléfono con miedo a encontrar una notificación de descubierto bancario. Mi piel había recuperado el color, mis hombros habían perdido la tensión crónica, y mi sonrisa era, por primera vez en años, completamente mía. Miré a mi alrededor, observando a las familias y parejas pasar. Veía a madres cansadas lidiando con hijos exigentes y sentía una punzada de empatía, pero también una inmensa gratitud por haber tenido el valor de decir «basta». La decisión de cortar el cordón umbilical financiero no solo me había salvado de la ruina económica, sino que me había devuelto mi identidad. Ya no era la madre de Lucas o la ex de Roberto. Era Clara, una mujer que viajaba sola, que comía en los mejores restaurantes pagando con su propia tarjeta y que decidía su destino cada mañana al despertar. La soledad que tanto temía resultó ser la mejor compañera de viaje, llena de descubrimientos y placeres tranquilos. Saqué mi teléfono para tomar una foto de la copa de vino contra el cielo azul de Madrid. Dudé un momento antes de publicarla en mis redes sociales, algo que rara vez hacía. Escribí un pie de foto simple. Disfrutando de mi aburrida vida de jubilada. Salud. Sabía que Lucas la vería, tal vez en su descanso del almuerzo, comiendo un sándwich barato. Sabía que Roberto la vería, desde su pequeño apartamento lleno de deudas, pero ya no lo hacía por venganza. Lo hacía como una declaración de principios. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación ni de su bienestar. Había recuperado el control de mi narrativa y el final de mi historia lo estaba escribiendo yo, capítulo a capítulo, en ciudades europeas. El camarero se acercó para rellenar mi copa y me preguntó si esperaban a alguien más. «No, joven», le respondí con una sonrisa radiante. «Estoy sola y es la mejor compañía que podría pedir». Brindé por mí misma, por la Clara que tuvo el coraje de ser la villana en la historia de ellos para poder ser la heroína en la suya propia. Había aprendido que la dignidad tiene un precio, pero la libertad no tiene precio, y yo estaba dispuesta a pagar cada centavo por mantener esta sensación de ligereza absoluta. La brisa de la tarde trajo el aroma de castañas asadas y cerré los ojos, respirando profundamente. Pensé en la frase que Lucas me dijo aquella noche en el restaurante. «Contigo todo es aburrido». Sonreí irónicamente. Si esto era ser aburrida, beber vino caro en España, dormir hasta tarde y tener una cuenta bancaria saludable, entonces el aburrimiento era el secreto mejor guardado de la felicidad. La diversión de ellos era efímera y costosa. Mi aburrimiento era sólido, duradero y, sobre todo, mío. Me levanté, dejé una propina generosa en la mesa, porque la generosidad es un placer cuando es voluntaria y no una obligación, y me ajusté el abrigo. Tenía entradas para la ópera esa noche, en un palco que me había regalado a mí misma. Mientras caminaba por las calles empedradas, alejándome de la plaza, sentí que finalmente había cerrado el libro de contabilidad de mi vida pasada. El saldo era positivo, el déficit emocional estaba saldado, y la frase final de mi auditoría personal resonó en mi mente como un mantra de poder. Ser chata y estricta me garantizó una jubilación de reina en Europa. Ser divertido e irresponsable les costó a ellos el techo sobre sus cabezas. La matemática de la vida, al final, siempre cuadra.